Este es el día que hizo el Señor, y en Él me alegraré y me gozaré. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de su programa Transformación, Renovación. Y en esta ocasión quiero iniciar este programa citando el Salmo 135, versículos 13 al 18. Señor, tu nombre siempre será famoso. Señor, serás recordado de generación en generación. El Señor hace justicia a su pueblo y tiene compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones son oro y plata, producto hechos por manos humanos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden respirar. Así quedarán como esos ídolos, los que los hacen y los que confían en ellos. El tema que en esta ocasión queremos compartirte se llama idolatría. Y me acompaña Miriam. Hola Miriam, buenas noches. Hola, buenas noches. Es un placer nuevamente estar aquí en este programa Transformación, Renovación, y eso es lo que queremos hacer hoy, que haya una transformación y una renovación en tu vida. Y bueno, bienvenido Jorge. Gracias. Jorge, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y es un honor que Jorge Caballero, ¿verdad?, nos acompañe en este programa, sí, porque siempre es importante conocer el punto de vista y la opinión de los varones, sobre todo en este tipo de temas. Y bueno, la idolatría. ¿Qué es para empezar la idolatría? Bueno, aquí en esta definición que tengo dice la idolatría también se conoce como dioses falsos. Aquí en este concepto dice dioses falsos, la idolatría dice. En cuanto a culto, dioses falsos es algo que pone en peligro, dice, caemos en pecado. No es idolatrar algo, es, por ejemplo, esta taza yo la venero porque le estoy dando un valor, ¿no? Entonces realmente hablar de la idolatría es muy amplio, ¿no? Y vamos a tratar de que hoy ustedes entiendan la base principal, ¿no? Que es algo que no es bueno ante Dios. En esta parte dice que es idolatrar algo, dice, es idolatrar un culto, es darle valor a algo que realmente es representar a Dios a través de un madero, de un barro. Realmente hay muchos conceptos de lo que es la idolatría, ¿no? Entonces se ha desviado mucho esto que realmente no es bueno para cada uno de nosotros. Ok, cuando hablamos de idolatría debemos entender desde dos enfoques. Primero el enfoque de la Biblia y el enfoque que culturalmente le hemos dado a la idolatría. En el caso del enfoque que tiene la Biblia nos habla de idolatría en el Antiguo Testamento y señala todo lo que está relacionado con ídolos, imágenes y cosas que ellos adoraban en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya nos marca otra pauta totalmente diferente, donde nos dice que, por ejemplo, la avaricia también ya es idolatría. Y entonces podemos entender que la idolatría no solamente se trata de imágenes, de la cultura, etcétera, ¿no? Sino que también se trata de cosas en las cuales nosotros ponemos en primer lugar y no ponemos en primer lugar a Dios. Entonces entendemos que la idolatría no solamente se trata de eso, sino cuando nosotros le quitamos el lugar que le corresponde a Dios, que debería ser el primer lugar en nuestras vidas, y se lo damos a otros asuntos, a otras cosas o a algunas cuestiones, entonces ya estamos cayendo en idolatría. Efectivamente, en Éxodo 20, ¿sí?, dentro de los 10 mandamientos dice: yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto donde eras esclavo. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. Aquí muy clarito Dios manda, ¿verdad?, que no adoremos nada, sino que la única adoración que se debe de hacer es a Él. Y bien dijo Jorge, cuando tú pones en ese primer lugar o tú adoras algo diferente a Dios, estamos hablando de idolatría. Cuando algo o alguien ocupa el primer lugar en tu vida que no es Dios, estás idolatrando, ¿verdad?, a esa cosa o esa persona. La idolatría entonces, ¿agrada o desagrada a Dios? Desagrada a Dios. De hecho, dice la palabra que Dios aborrece la idolatría. Él no tolera
que se haga algo imagen y semejanza. De hecho, hay un mandato que dice, no harás nada en la tierra, en el cielo, a imagen y semejanza mía. Dice, él de hecho se molesta, es un Dios celoso de su persona misma, no quiere que se haga semejanza de nada, ¿no? Y muchas veces caemos en eso, en andar representando. Hablábamos hace rato, ¿no? Muchas veces queremos representar la presencia de Dios en algo que realmente no le agrada a Él, ¿sí? Todavía que dijeran la palabra, sí le gusta a través de esto, pero no, a Él no le gusta. Caemos en pecado, caemos en maldición, y a veces lo hacemos y estamos cayendo en ignorancia. ¿Por qué? Que mucha gente lo hace por ignorancia, por desconocimiento de realmente las consecuencias que tiene esto. Dice que toda la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Sí? Entonces estamos cayendo en muerte, en estas cosas. La verdad es que en un principio yo compartía, ¿no?, que muchas veces uno por cultura, lo compartíamos por cultura, por tradición, porque así nos los enseñaron, ¿sí? Inclusive yo lo veía de esa manera, traemos arraigada ya dentro de nosotros un ídolo dentro de nosotros, ¿no? Así lo he visto, así lo he entendido ahora que leo y que me quito esa ignorancia, porque cuando uno va siguiendo lo mismo que mi abuelita, que mi papá, que mi todo, entonces se vuelve algo así como que de generación en generación, ¿no? Y vamos cayendo en esas herencias, ¿no?, generacionales. Pero cuando tú empiezas a leer realmente y empiezas a tener una revelación, es ahí donde yo recibo una enseñanza, ¿no?, de que realmente a Dios no le agrada, que realmente, ¿por qué pedirle? Yo sí comparto esto, ¿por qué pedirle quizás a una imagen? ¿Por qué pedirle a algo cuando realmente puedo ir directamente a mi Dios, a mi Creador, a mi Padre? ¿Y sabes qué, papá? Y recibo directamente de Él la bendición, la ayuda que yo necesito. ¿Por qué irme, vamos a poner así, con los subordinados, si realmente puedo ir a la cabeza, ¿no? Esto, para quienes ya lo comprendemos, ¿verdad?, lo podemos hablar y lo podemos compartir, pero no es fácil, ¿sí?, tocar este tema. No es fácil hacérselo ver a la gente cuando de repente entramos en algún lugar, ¿verdad?, y vemos esas imágenes de barro. Tú decías, Jorge, al principio, desde el Antiguo Testamento, así era la manera de representarlo, con imágenes, pero hoy por hoy también podemos ver muchos lugares llenos de estas imágenes que les rinden cultos, que hacen celebraciones especiales. Y algo que tú dijiste, a veces ni siquiera sabemos por qué. Sí, simplemente porque lo vimos desde chiquitas, que así se hacía, que esa era la costumbre, que esa era la tradición de la casa, de la colonia, del pueblo, ¿verdad? Porque luego hay cuestiones hasta allá de la región, sí, el santo de la región, la virgen de la región, y le haces toda la celebración y a veces no conoces ni el origen ni la razón, y mucho menos la consecuencia que esto tiene, porque si tú te vas a la palabra, el ser idólatra tiene consecuencias graves para tu vida. Así ¿sí? es. Y creo yo que esto es algo que el enemigo, el diablo, ¿verdad?, utiliza, ¿sí?, para tener cautivos a los que Dios quiere liberar, a los que Dios quiere hacer libres, porque es una manera de tenerlos todavía bajo su yugo, es una manera de hacerlos pecar o de hacer algo que a Dios no le agrada. Y ellos podrán decir, pero si yo no robo, yo no mal hablo, yo no fornico, yo no adultero, yo parece ser que toda mi vida está bien, pero tengo un ídolo. Y esa simple situación te hace pecador ante los ojos de Dios, te hace desagradable, ¿sí? Definitivamente es una palabra fuerte la que Dios nos da cuando Él dice maldito, porque lo maldice, ¿verdad?, a todo aquel que es idólatra. ¿Qué más podemos decirle a la gente, Jorge? Bueno, tomando el contexto, por ejemplo, de la Biblia, cuando leemos Mateo capítulo 14, encontramos algo muy importante. Encontramos un panorama donde venían a tentar a Jesús para ponerle una trampa. Entonces, primero habían mandado a los fariseos y a los herodianos para poner una trampa acerca de lo que era el tributo. Después vinieron igual los saduceos acerca de lo que era, si existía la vida después de la muerte, etcétera. Pero lo que más me llama la atención es que mandaron a un maestro de la ley. Y cuando mandan al maestro de la ley, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Uh-huh. Y entonces ahí la trampa, aunque parece así un poquito sutil o digamos un poquito encubierta y no es muy fácil de entender, era algo complicado.
porque le estaban dando a Jesús, bueno, tú tienes 10 mandamientos, Jesús, y de los 10 mandamientos tú tienes que escoger uno, y si escoges uno quiere decir que estás dejando fuera los otros 9, o a lo mucho escoge 2 y vas a dejar fuera los otros 8. ¿Qué quiere decir? Que entonces tenía 8 posibilidades Jesús de ser atacado con lo que él dijera, o 9 posibilidades. Entonces el maestro de la ley estaba casi seguro que en ese momento atrapaba a Jesús. Dijo, porque si él, el primero que diga, si él dice, por ejemplo, pues el primer mandamiento es no matarás, entonces va a decir, miren lo que está diciendo Jesús, quiere decir entonces que guardar el día de reposo no es importante, entonces ese es su Mesías, eso es lo que dice él. O pudo haber escogido otro mandamiento Jesús, iba a ser atacado de todas maneras. ¿Qué quería decir? Que lo que contestara Jesús iba a perder, no había posibilidad de que ganara. Pero Jesús muy sabiamente, porque es Dios y conoce los corazones y todo lo demás, entonces él responde y le dice, el primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo gran mandamiento es semejante a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba metiendo los 4 primeros mandamientos que están en Éxodo, como acabas de leer, en Éxodo 20, los estaba metiendo en uno solo, amarás al Señor tu Dios. Y los otros 6 los estaba metiendo en amarás a tu prójimo. Cuando nosotros leemos esto, a mí me llamó la atención cuando lo leí, cuando lo comprendí, porque a mí me enseñaron que dentro de los 10 mandamientos que nos enseñan en el catecismo, el primer gran mandamiento es ese, precisamente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo decía precisamente no tomarás el nombre de Dios en vano, y el tercero decía santificarás las fiestas. Pero entonces en el primer mandamiento, como Jesús lo hizo y metió los 4 mandamientos en uno solo, pues estaban los otros 2 implícitos, el de no tendrás dioses ajenos y no te harás imágenes. El problema es que yo no lo sabía. O sea, yo no sabía que esos 2 mandamientos estaban implícitos en uno solo. Entonces, pues, con mi desconocimiento, pues yo caía en un pecado de idolatría, haciendo cosas o teniendo cosas en mi casa sin saberlo. Resulta que con el tiempo de repente alguien, en una predicación tocaban este tema y todo lo demás, y me cayó el 20 y dije, bueno, no se trata nada más de las imágenes que se adoran como X, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, una colección de discos de rock, así una muy grande que me esmeraba mucho por conseguirlos, y a donde yo iba compraba y todo lo demás, y para mí ese era mi Dios. Y yo lo tenía ahí y decía, bueno, es más, hasta los cuidaba con tanto esmero que nadie me los tocaba, etcétera. Pero ese día me tocó Dios, y lo que hice, saqué los discos. Primero ya había intentado venderlos, pero no los pude vender, así que los saqué y los destruí. ¿Por qué lo hice? Alguien diría, no, pues este cuate está loco, o ¿qué piensa? O algo por el estilo. Bueno, resulta que yo igual leyendo en la Biblia, leyendo en el libro de Ezequiel, capítulo 8, me encontré que habían ciertas cosas que hacían los israelitas, que derramaron la gota del vaso. Acabaron con la paciencia de Dios. Ellos durante mucho tiempo seguían adorando ídolos y teniendo cosas y todo lo demás. Pero en Ezequiel 8 específicamente suceden 4 eventos que derraman la gota del vaso, y que, como dice Miriam, fueron una abominación para Dios, fueron algo tan despreciable, tan asqueroso, que llegó al momento en el que Dios en ese dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya se acabó, no voy a continuar con ellos. Y dentro de las cosas que sucedieron, y lo pueden encontrar en Ezequiel 8, encontramos que dentro del templo de Dios ya tenían una imagen de un dios ajeno, que era la diosa Acera, sí, que la tenían en la puerta del atrio. Y entonces cuando Dios lo vio, se sintió celoso, o sea, inmediatamente vio la imagen y se sintió celoso. Entonces lo que hizo él fue al profeta Ezequiel, y lo llevó en visión al templo de Israel, al gran templo de Salomón. Y entonces le mostró lo que estaban haciendo ellos. Dice, mira, ya tienen ahí una imagen de un dios ajeno que me provoca hacerlo. Dice, y lo que están haciendo ellos es que están motivando que yo me aleje de mi santuario, que yo salga de mi santuario y me vaya y los deje. Eso es lo que ellos quieren. Dice, y si quieres que esto es suficiente o es mucho, dice, te voy a mostrar cosas todavía más abominables de lo que estás viendo ahorita. Entonces lleva a Ezequiel a otro punto donde estaban también adorando ya los ancianos, los 70 ancianos, ya tenían cada uno en su cuarto, ya tenían dibujados reptiles y cosas abominables y todo lo demás. Dice, mira, los ancianos también están adorando, y escondidos en su cuarto pensando que yo no los voy a ver. Y entonces dice, pero esto no es lo más abominable, no es lo más asqueroso, que tú vas, todavía hay más. Dice, Ezequiel a lo mejor pensó, dijo, bueno, todavía hay más, ¿cómo? Y sí, y entonces lo lleva a otro punto del templo, en la entrada del templo, y se encuentra que las mujeres están llorando por un dios, por el dios Tamuz.
el dios de la fertilidad y todo lo demás, y están llorando por él y todo lo demás, llorando con la intención de que él regresara para que nuevamente sus mujeres pudieran tener hijos y tuvieran fertilidad y etcétera. Entonces dice, ve lo abominable que están haciendo estos. Finalmente lo lleva a ya donde está el atrio y encuentra a 25 varones, se presume que eran levitas, que eran los levitas, y que ellos estaban dándole la espalda al atrio y estaban de frente al sol. Y lo que más llama la atención es que ellos estaban inclinados, estaban adorando totalmente al Dios, al sol, perdón, en vez de adorar a Dios. Esto ya fue el vaso que derramó, la gota que derramó el vaso, y entonces dijo Dios, ahora mi furor va a ser sobre ellos. Dijo, ellos van a gritar, se van a desgañitar gritando y todo lo demás, y yo no los voy a ver. Como resultado, ¿qué pasó? Bueno, más adelante la presencia de Dios se fue del templo, ellos quedaron solos. ¿Qué pasó? Vino Nabucodonosor, invadió lo que es Israel, invadió lo que es Jerusalén, quemó la ciudad de Israel, saqueó el templo, se llevó todos los utensilios del templo, lo destruyó por total. ¿Y qué pasó? Las consecuencias de esta idolatría que tenía el templo de Israel vino a truncar toda la tendencia que tenían de reyes. No volvió a haber reyes. El arca de la alianza desapareció, nunca más la volvieron a encontrar donde quedó el arca de la alianza. Tuvo una consecuencia tan devastadora que hasta ahorita no se recuperan ellos de tal cosa. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros empezamos a caer en idolatría? Aparentemente es algo que no pasa nada, o sea, no pasa, yo sigo haciendo esto, sigo haciendo lo otro, pero llega un momento en que la paciencia de Dios también se va a agotar. Y cuando se agote la paciencia de Dios, pues ¿quién quisiera caer en manos de un Dios vivo? Nadie. Y más si ya tienes el conocimiento y si ya lo sabes y ya lo entendiste, pues mucho menos debes de hacerlo. Pero hay quienes dicen, al contrario de lo que tú estás diciendo, si mi santito o mi virgencita me hace milagros, me sanó, me curó, o sea, tantas cosas, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿Ese es un engaño? Bueno, en el libro de Corintios, el apóstol Pablo dice que, por ejemplo, habla en este sentido, dice que lo que los gentiles sacrifican a sus ídolos, lo sacrifican a los demonios, dando a entender que los ídolos son demonios, que no son ni dioses ni nada por el estilo, sino él hace el énfasis muy claro, dice, ¿sabes qué? Eso que tú le estás sacrificando a esos ídolos, esa veladora, esto, son demonios. Y no lo digo yo, porque está en la Biblia, y si quieren quitar la hoja y todo, pues de todas maneras va a haber más Biblias y ahí va a estar de todas maneras, pero lo dice él y está muy claro, y no podemos quitar algo que es una verdad. Así es. No lo puedes omitir. Es una gran verdad escrita por Dios definitivamente, y lo volvemos a decir, está desde el principio. Y efectivamente, desde el principio de todas las culturas que han habido en la humanidad, han sido politeístas, han adorado a muchos dioses, pero también hemos visto las consecuencias que han tenido, al grado que Dios dice, ¿verdad?, que ojalá que su pueblo se arrepintiere, ¿verdad?, y volteara a ver su rostro para que pudiera ser perdonada y sanada su tierra. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué pasan tantas cosas hoy por hoy en nuestro país, en nuestro mundo? Porque de una manera u otra estamos teniendo ídolos. En este caso hablábamos de esos dioses que se levantan, pero también hay otro tipo de ídolos que tú decías al principio. Uno mismo se puede convertir en su ídolo cuando tú eres la que te crees capaz de hacerlo todo, de resolverlo todo, que no necesitas la ayuda de Dios. Aquellas personas que se dicen, soy atea, ¿sí? No, a mí, para mí Dios no existe. Dios es algo que alguien se inventó, al igual que esta palabra, no alguien la escribió, fue escrita por un hombre y no tengo ni por qué creer, ¿verdad? Entonces están creyendo en sí mismos, y entonces estás haciendo de ti mismo un ídolo, ¿sí? Y eso no le agrada a Dios. También vemos que el dinero, hoy por hoy, que es lo que mueve el mundo tristemente, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, cuando la gente tiene mucho amor al dinero, está haciendo del dinero su ídolo. Cuando también el trabajo, hay gente que vive afanado totalmente al trabajo, que es lo más importante, su trabajo y nada más que el trabajo. Estás haciendo también todo aquello que ocupa el primer lugar y que no es nuestro Dios, Jehová, el Señor, ¿verdad? Ya lo convertimos en un ídolo en nuestra vida. Entonces, es tiempo de darnos cuenta si tenemos ídolos, si hemos hecho ídolos. La palabra de Dios dice que aquellos ídolos de barro tienen ojos,
pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, pero no pueden tocar nada. Tienen pies y ni siquiera se pueden mover. Y a esos ídolos mucha gente les pide cosas, clama a ellos, se acerca a ellos esperando una respuesta. Y Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Dios dice que al que le pide a Él, Él le da. Al que lo busca a Él, lo encuentran. Al que le llama, ¿verdad? Al que toca su puerta, Él le abre. ¿Por qué es tan difícil que podamos entender esto? Bueno, realmente, como decíamos en un principio, porque fue algo que fue, hoy sí que por ignorancia, enseñado desde la infancia, está arraigado allá, está arraigado por nuestros padres, por nuestras generaciones. Es un poco difícil cuando toda tu vida has crecido con una enseñanza. A mí me costó mucho trabajo en un principio entender esta parte, ¿no? Porque pues toda mi vida, como tú dices, mis papás, que si la Virgen de Guadalupe, que si el San Judas Tadeo, que si, o sea, tantos dioses que se ha creado el hombre, ¿verdad? A todo le queremos dar idolatría, a todo queremos darle santidad. Entonces, yo crecí así, con esta cultura, ¿no? De mis padres, de mis raíces, de adorar y decir porque me va a sanar, porque pídele a porque te va a dar... Ponlo de cabeza para que venga el novio. O sea, de todo hay, ¿no? Entonces tú vas creciendo y tú dices, bueno, pues le das un lugar, ¿no? Pero realmente es difícil porque a veces dices, ¿será que estoy haciendo lo correcto? A mí me pasó, yo lo comparto. Yo cuando empiezo a leer la palabra, y a quitar todas esas ignorancias, yo decía, Señor, realmente estoy haciendo lo correcto. O sea, todavía había en mí, lo estaba yo leyendo, porque en Isaías y en todas las partes, allá está, Isaías 44, o sea, me explicaba en muchas partes en la Biblia, me mandaba, y yo leía y decía, Señor, pero ¿será que realmente esto es verdad, lo que tú estás diciendo aquí? Yo creo que el libro no, o sea, yo buscaba justificar con tal de seguir creyendo algo que mis padres me habían enseñado, me habían impuesto, ¿no? Entonces, hasta que un día llegué así, ya estaba yo desesperada porque me decía la gente, es que tú ya no vas a creer en la Virgen, es que te va a castigar, te va a castigar, porque entonces tú decías, yo no quiero recibir un castigo, ¿será que estoy haciendo lo correcto de no adorar una imagen? Y entonces yo en la palabra recibí respuesta, ¿no? Que Dios aborrece que se le haga imagen y semejanza, que Dios castiga, y entonces me lo empezaba a explicar en la palabra, como dice en Isaías, ¿no? Como tú decías, que tienen manos y no tocan, o sea, yo decía, realmente, o sea, ¿qué más quiero? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Señor, ¿sabes qué? Siempre te voy a pedir a ti, yo te voy a tener en mi pensamiento, en mi corazón, y eso es lo que a ti te agrada. Bueno, pues yo voy a ir sobre esto, ¿no? Entonces muchas veces cuesta trabajo porque la gente te empieza a criticar, te empieza a decir, te empieza a poner tabús, inclusive ya tú mismo te van metiendo miedos, ¿no? De que Dios te va a castigar, porque esto y porque el otro. Pero hoy por hoy puedo darme cuenta que al contrario, Dios me bendice. Al honrarlo a Él primeramente he recibido mucha bendición. He recibido bendición en mi salud, en mi familia, en mi matrimonio, en mi empresa. He recibido la bendición que no la recibía antes realmente. Hoy lo comprendo. Dios, cuando tú le honras, Él te hace llegar la bendición, y cuando tú le tienes como primer lugar a Él, Él te provee, Él es el que todo te lo da. Cuando tú no le das ese lugar a Él, pues por eso dice uno, ¿por qué estoy enfermo? Ya hice esto, ya caminé, ya me fui, ya me puse, ya le ofrecí, o sea, ofrezco y todo, y estoy igual de enfermo, no avanzo en mis finanzas, o sea, no hay una prosperidad. ¿Qué pasa, no? Entonces tú dices, ¿qué pasa? Entonces es eso, porque el que realmente Dios no te va a hacer caso, ¿por qué? Porque tú no le estás honrando a Él. Cuesta trabajo, sí cuesta mucho trabajo, no es nada fácil. La verdad es que esto causa mucha contienda, inclusive con las personas que tienen muy arraigado esta parte, ¿no? Pero que yo sé que realmente
Este tema lo estamos hablando porque yo sé que Dios tiene para ti una liberación. Él quiere que su pueblo no siga en la ignorancia, que no muera, porque son los tiempos de Dios, los tiempos en que Él viene a liberar a su pueblo de esa cautividad, como tú dices, que el enemigo no le conviene que nosotros le pidamos directamente a Dios. Yo sí lo veo. El enemigo me quiere tener como esclavo, tú bien decías, al adorar algo, sabe que yo estoy teniendo ahí un pecado, ¿sí? Él me está induciendo a que yo cometa pecado, a que yo idolatre. ¿Para qué? Para que mi Padre, mi Dios, me quite a mí lo que yo merezco, porque como yo no le estoy siendo fiel a Él, me está quitando, ¿no? Y no es que sea malo, porque no es malo, realmente Él lo dice muy claro en su palabra. Yo no entendía por qué muchas veces en nuestras creencias anteriores nos daban una enseñanza que va en contra de lo que es la palabra, y no es que sea como dicen, es que es la palabra que está manipulada, no, porque lo he comprobado en otras versiones. Yo he leído, me busco en internet y voy buscando, porque no me dejo engañar ahora tan fácilmente, porque me pueden decir, ay, es que esa Biblia ya está manipulada, pero yo, cuando entro a internet, tenemos esa maravilla y empiezas a buscar realmente la palabra es esa espada que va cortando de los dos lados, ¿no? Entiendo esa parte, corta la ignorancia, corta el engaño del enemigo, rompe y destruye, y es lo que hoy queremos que tú entiendas. No te queremos que tú sigas atado, queremos que tú salgas de esa idolatría que tienes inclusive arraigada dentro de ti, porque tú decías que la idolatría no nada más es esto, o lo que esté colgado en tu pared, o lo que tengas. No, la idolatría es uno mismo. Se idolatra, yo soy la mejor, yo me merezco esto, yo soy la más hermosa. Entonces, tú te estás dando un primer lugar a ti, pero como dijo Jorge, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, o sea, sobre mi carne, sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mi esposo. Yo voy a amarlo a Él y a honrarlo a Él, y eso es lo que realmente el enemigo no le conviene que tú sepas. Quiere que tú sigas en prisión, que tú sigas en maldición, que tú sigas perdiéndote las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y en el caso de los jóvenes, hoy por hoy, ¿verdad? Podemos ver muchos jóvenes que en busca de su personalidad, de su identidad, agarran a un artista de pronto porque el sistema, ¿verdad? La mercadotecnia los venden muy bien, los presentan muy bien, y rápidamente hacen de un hombre o de una mujer su ídolo, y así los llaman, ¿no? Sí, es mi ídolo, soy la fan número 1, ¿sí? Y no alcanzan a ver ni a comprender lo que esto realmente representa, porque están haciendo de un ser humano un ídolo, ¿sí? Al grado de que lo imitan, ¿verdad? Quieren vestir como él, quieren lucir como ella, quieren hablar como ella, quieren ese trabajo, quieren cantar así. Es más, quiero ser artista, ¿verdad? ¿Por qué? Para lucir. Entonces, Dios claramente dice que Él nos creó a su imagen y a su semejanza, que hemos sido creados para adorar, para alabarlo. Y ha de ser tremendo cuando Él nos mira y ve que nuestra atención no está dirigida a Él, sino está dirigida a cualquier otra cosa que no es Él. Como padre, tú tienes 3 preciosas jovencitas, ¿verdad? Imagínate humanamente, ¿cómo te sentirías que alguna de tus hijas te dijera que quiere más a su abuelito, por ejemplo, o a un tío, ¿sí? Que a ti? Bueno, debemos entender que desde que Dios puso en el primero y segundo mandamiento acerca de este tema de la idolatría y de esto, debemos entender 2 cosas, bueno, 3 a lo mejor. Hay ciertas acciones que nosotros hacemos que hasta cierto punto nos pegan directamente a nuestro cuerpo. Por ejemplo, digamos, en el caso de la Biblia que habla de la fornicación, dice que la fornicación es pecado contra nuestro propio cuerpo. Hay otra parte que le pega a nuestra alma, a nuestros sentimientos, a nuestra mente y todo lo demás, pero en el caso de la idolatría le pega a tu espíritu, corrompe tu espíritu, y cuando corrompe tu espíritu, entonces tú ya no tienes dominio sobre él, sino le estás dando el dominio espiritual a otra persona, a otro ser, a otra imagen, a lo que tú quieras, para que ese ente o esa persona tenga cierto dominio sobre ti. Tú no te das cuenta. Pero en el momento de que tú ya estás adorando a un personaje que sale en la televisión y que lo sigues por los medios y que estás pendiente de todo lo que hace y te quieres vestir como él, no te estás dando cuenta, pero ya te está dominando. Tú ya estás actuando como él, ya te vistes como él, ya hablas como él, ya haces las mismas cosas que él. Entonces, tu espíritu está siendo cautivado y tu espíritu entonces empieza a ser controlado.
definitivamente la idolatría a Dios no le afecta. O sea, Dios no tiene problemas de identidad. Y iba a decir Dios, oye Dios, fíjate que ahorita los musulmanes ya son 1,000,000,500,000 y entonces estás perdiendo popularidad. A Dios eso no le afecta. Él sigue siendo Dios y sigue reinando en el universo y todo lo demás. A lo que les pega es a nosotros los humanos. Y por eso a nosotros sí nos pega, y entonces precisamente eso es lo que Dios no quiere, y por eso desde el principio dijo, ¿saben qué? No hagan esto, porque si ustedes lo hacen van a tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, en el caso de lo que tú me estás hablando, voy a hablar de X personaje de la televisión que de repente sale ya en sus conciertos y ya se droga en los conciertos, ya toma en los conciertos, ya hace cuestiones obscenas y todo lo demás, y se lo aplauden. Y entonces, ¿qué hacen los jovencitos de hoy? Pues igual ya andan haciendo lo mismo. Entonces, eso es desagradable no solamente para nosotros los padres, sino también para Dios. ¿Y qué es lo que? Este es el gran engaño que está habiendo, de que tú entonces no te das cuenta de que estás idolatrando a una persona, estás idolatrando a una imagen, que detrás de esa imagen hay alguien que lo está manejando. Y él solamente es un títere, es una marioneta, y el que lo está manejando con esa intención. Con ese engaño tan sutil que tú no te vas a dar cuenta, pero te va a envolver. Y entonces, de esa manera, lo único que está haciendo es un estorbo para que tú no tengas comunión con Dios, para que tu espíritu, pues obviamente no se pueda relacionar con el espíritu de Dios, y entonces las consecuencias son devastadoras. Entonces yo en mi caso, por ejemplo, a mis hijas, pues yo sí les aconsejo de esto. Yo no permito que en una ocasión una de mis hijas se tomó el atrevimiento de ponerse un piercing sin saberlo yo, y una vez lo descubrí, y en el momento que lo descubrí se lo quité y le dije, ¿sabes qué? Esto está mal. Y le dije, no puedes hacer esto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si lo permitía, al rato iba a venir con un tatuaje, al rato ya se perforó la nariz, al rato ya hizo esto. ¿Y por qué lo hacía? Por imitar a otras personas que lo estaban haciendo. Entonces sí es pues cuando ya empiezan a crecer un poquito y ya tienen un poquito más de entendimiento, ya como que ya los puedes orientar más, pero cuando están en una edad de adolescentes de 15 para abajo, sí está un poquito más complicado, y hay que tener mucho cuidado y estar muy pendientes de ellos. Así es, no tomarlo a la ligera, ¿verdad? Dice, ay, no pasa nada, son cosas de jóvenes, ¿verdad? Pasa y pasa mucho. Viene a mi mente ahorita, en el caso de nosotros como cristianos, de pronto idolatramos al pastor, idolatramos al líder, ¿verdad? Y lo que él diga es santa palabra, y lo que él haga es lo que está bien. Y nos olvidamos que lo que realmente es lo que uno debe de hacer es lo que está escrito. Entonces es muy fácil y es muy sutil, ¿verdad? Ese engaño y esa manipulación que viene de pronto a nuestras vidas, porque pues es tu líder, es la persona, es el siervo, es el ungido de Dios, ¿verdad? Es el hombre elegido de Dios para guiar a su pueblo, pero qué rápido de pronto cae uno y te olvidas de lo que Dios habla a tu vida, y te olvidas de que la voz mejor escuchada por uno debe de ser la de Dios, y entonces lo que el hombre revestido diga, eso es lo que uno hace, y no te atreves ni siquiera a ver si realmente está aquí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Este tema de la idolatría no es solamente para unos cuantos, no es solamente para un tipo de religión, podríamos decirle, o de creencia. Nos afecta a todos, porque cristianos o no, ¿verdad? Siempre, de alguna manera, llega ese momento en que uno hace ídolo a algo. Entonces tenemos que estar muy atentos y no perdernos. Como dice, al primero que tenemos que amar y por sobre todas las cosas es a Dios. Dios fue muy claro cuando le habla a una de sus iglesias y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, cuando tú veniste a mí, ¿cómo veniste? Entregaste todo, dabas todo por mí, pero conforme va pasando, te vas olvidando de mí. Y empiezas a desviar tu mirada, tu atención, al grado de decir que estás muy ocupado en hacer aún la misma obra de Dios, ¿verdad? Y te dedicas a servir y te dedicas a atender gente, pero perdiste tu tiempo, tu comunión, tu intimidad con Dios. Desde quitaste tu mirada, quitaste tu atención de Él y se la diste a otra persona. Y en ese momento lo hacemos un ídolo. Sí lo hacemos unido. Comentabas tú sobre los jóvenes, ¿no? Igual tengo adolescencia y los términos, ¿no? A mí me llamó la atención de repente
que como jóvenes muchas veces, y los papás lo permitimos porque no nos damos cuenta, te va envolviendo, ¿no? Se va perdiendo la identidad, ¿no? De repente empiezas a ver que el chico se va encerrando, que ya anda por aquí con unos, así como unos por acá, o sea, y me llama la atención porque yo una vez llegué a un lugar y la chica adolescente tenía su cuarto, pero así todo lleno de carteles de las películas que están de moda, ¿no? El Crepúsculo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, que habla de cosas de oscuridad, ¿no? Y muchas veces le venden al joven esa parte de que el amor, o sea, van llevando al joven por otras cuestiones, y cuando vienen a ver, ya se involucraron en otras cosas que no son y van idolatrando. Entonces yo cuando veo y empecé a ver así chispa, un cartel por acá y todos los libros y entonces palabras y todo, ¿no? Y yo dije, Señor, o sea, ¿hasta dónde el enemigo engaña al joven, engaña inclusive a los padres? Porque los padres dicen, bueno, o está leyendo, ¿no? Está leyendo, mira cuántos libros ya se leyó, ¿no? Pero ¿qué libro está leyendo? O sea, realmente tenemos que tener cuidado como papás, ¿qué libro está leyendo mi hijo? Porque muchas veces esos libros te están envolviendo en algo de oscuridad, en algo que el chico al rato se empieza a sentir, se empieza a ausentar, se empieza a deprimir, empieza a buscar otras cosas, y no puede estar sin su libro, sin que está leyendo, sin ver la imagen de la persona esta de la película, y anhela ser como el de la película, como decía Jorge, anhelan llegar a ser el personaje de la película, y que ese amor y que esto y el otro, o sea, entonces ya se van desviando, ¿no? Muchas veces empieza con algo tan insignificante, pero así es el enemigo astuto, te va envolviendo y te va envolviendo, hasta que tú realmente pues ya ni sabes, o sea, en qué momento perdiste, como dices, el primer amor que es Dios, el primer amor que es nuestro Padre, lo vas perdiendo. ¿Por qué? Porque el enemigo te envolvió en otras cosas. La tecnología, yo no digo que la tecnología no sea buena, pero hay cosas que la tecnología abre puertas para, como dicen, idolatrar quizás personajes, idolatrar películas, idolatrar infinidad de cosas, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Realmente no queremos que usted se sienta ofendido al tocar estos temas. Lo único que nosotros queremos es que usted se quite de esa ignorancia, que realmente usted conozca algo que Dios aborrece, y que lo hacemos muchas veces por ignorancia, por cultura, por tradición, pero que tenemos que tener cuidado. Efectivamente. Jorge, ¿algo que quieras compartir para poder cerrar el programa? Sí. Sí, pues sabemos que por ignorancia hemos hecho muchas cosas, y por tendencia, y porque así nos los han enseñado culturalmente, o nuestros padres nos los han enseñado, las hemos venido haciendo, pero siempre Dios nos da la oportunidad de cambiar, y nos da la oportunidad de volvernos a Él, y de recapacitar, y de tomar una nueva dirección. Si estábamos engañados, si estábamos en el error, Dios nos da la oportunidad precisamente de que cambiemos de rumbo y empecemos un camino nuevo, y verdaderamente le sigamos a Él y le sirvamos a Él para lo que fuimos creados. Porque para eso nos creó Él, ¿no? Para adorarle, para servirle y para glorificar su nombre. Si no lo hacíamos porque pues, no nos nace hacerlo, porque no nos llama y todo lo demás, pues desafortunadamente, querramos o no, un día le vamos a tener que dar cuentas a Él. Y cuando le tengamos que dar cuentas a Él, pues no vamos a tener ninguna excusa, no vamos a tener ningún pretexto, porque ya no va a haber tiempo para querer enmendar lo que ahorita lo puedes hacer. Entonces, yo creo que más que una cuestión de, digamos, de idolatría y de todo lo que en sí lleva, como dije en un principio, la idolatría no le pega a Dios, no le afecta a Dios, nos afecta a nosotros. Y lo vimos en el pueblo de Israel, perdieron todas las bendiciones, y ahorita tardaron mucho tiempo en volver a ser una nación y volver a estar ahí, y siguen teniendo problemas con todos sus vecinos. ¿Por qué? Porque cayeron en idolatría, porque no obedecieron a Dios desde el principio. Si nuestra vida a lo mejor está un poco enredada, si a lo mejor está mal y todo lo demás, es tiempo de que nos volvamos a Dios. Y si nos volvemos a Dios, no quiere decir que nuestros problemas se van a desaparecer ni nada por el estilo, sino que siempre vamos a encontrar una dirección a dónde ir, y vamos a tener ya el apoyo de Dios y el respaldo de Dios para emprender nuevos proyectos. Entonces, yo creo que
pues ese es el objetivo de este programa, es el objetivo de hablar de estos temas, que verdaderamente el propósito es que nos volvamos a Dios, que le conozcamos a Él, que sepamos cuál es el propósito por el cual Él nos creó y por qué nos rescató, para que entonces podamos tener una vida mejor y no solamente aquí en la tierra, sino ya en una eternidad, ¿no? Ya con Él y todos felices. Dios quiere que tengamos vidas plenas, vidas abundantes, vidas eternas. Dios quiere que le amemos, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Y a lo mejor tú puedes decir, yo no tengo a Dios en mi vida, pero te tengo una muy buena noticia. Dios te tiene a ti. Dios te tiene a ti en su mirada, en su corazón. Fuiste creada por Él, fuiste creado por Él. Él te diseñó y Él está esperándote con los brazos abiertos, con esa misericordia maravillosa y eterna, ¿verdad? Él está esperando que tú voltees hacia Él. Todos tenemos necesidad. Y en medio de esa necesidad es que andamos en esa búsqueda, ¿verdad? De que alguien nos conceda o nos resuelva las necesidades que tenemos. Y es cuando somos engañados pensando en que algo o alguien nos va a ayudar a resolverlos. Pero el único que tiene las respuestas, el único que puede tener el control total de tu vida, el único que te puede guiar, y así está dicho, Él dice que encomendemos a Él nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas, ¿verdad? Que dejemos que Él guíe nuestros pasos para que nuestros pies no resbalen. Él es el que tiene el control total. Él es el ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Esas son sus características preciosas y Él está esperando por ti. Así que en esta noche yo quiero invitarte, ¿verdad? Que tú te atrevas a decirle, Señor, yo te necesito en mi vida. Yo te invito, ¿verdad?, a que vengas a mí, que tú habites en mi corazón, que tú seas el único Dios de mi vida, que tú seas mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Si tú te atreves a declararlo con tu boca, ¿verdad? Si tú te atreves a decírselo, estoy segura que grandes cosas pasarán en tu vida. Habrás dado un paso muy importante para ti y para los tuyos. Pues muchas gracias por habernos sintonizado. Muy buenas noches. Que Dios te bendiga.